Bienvenidos a la segunda charla del ciclo de charlas sobre innovación. Yo simplemente me voy a tomar un par de minutitos para recordarles, más allá de toda la información que se está brindando durante el ciclo de charlas, con el objetivo de ofrecerles la posibilidad de trabajar sobre sus propios proyectos. Está abierta la convocatoria Explorer del Santander, de la cual la Universidad Maimónides es parte. Si a ustedes, a partir de lo que estamos hablando en este ciclo de charlas, se les ocurre alguna idea relacionada con los objetivos de desarrollo sustentable de los que vamos a hablar hoy y quieren participar en esta convocatoria, nos pueden escribir tanto al área de extensión, al mail de extensión @maimonides.edu, o a la oficina de innovación, al mail innovación@maimonides.edu, y los vamos a ayudar para que puedan inscribirse en esta convocatoria. Recuerden, cierra el 12 de agosto, y que puedan participar en este programa financiado por el Banco Santander. El día de hoy, la segunda charla del ciclo es sobre los objetivos de desarrollo sustentable. La idea es hablar de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo se vinculan con el desarrollo económico, social y ambiental. Y para ello tenemos un invitado especial, que es el licenciado Martín Tapelo, que es licenciado en Comercio Exterior con un posgrado en energías renovables, docente en distintas universidades y con amplia experiencia en desarrollo de negocios y en emprendimientos sustentables, que nos va a hablar específicamente de los ODS. No le robo más tiempo, así que bienvenido Martín, gracias por sumarte. Adelante. Hola Valeria, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a la Universidad Maimónides por la invitación. Así que bueno, vamos a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Bueno, como comentaba Valeria, hoy vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero bueno, para empezar, haciéndoles una pregunta. Es decir, ¿por qué tenemos que hablar de desarrollo sostenible? ¿Por qué es necesario en esta era hablar de sostenibilidad, de sustentabilidad? Porque, bueno, tenemos altos niveles de contaminación en el modelo productivo, tenemos un modelo de consumo lineal de estos últimos años, de un modelo de capitalismo, de consumo, de usar y tirar. Tenemos también un agotamiento de los recursos naturales, ¿no? O sea, estamos extrayendo de la naturaleza más de lo que se puede regenerar. Hay desastres naturales también, consecuencia y producto del cambio climático. Y todo eso, entre muchas otras variables, generan pobreza y desigualdad. Entonces, decimos, bueno, pero ¿cómo llegamos hasta este punto, no? O sea, ¿qué pasó para que suceda todo esto? Y tenemos que analizar el crecimiento demográfico que tuvimos en el planeta. Si pensamos que antes de Cristo éramos unos 170 millones de personas en el mundo, y la población fue creciendo y se tardaron 100.000 años para llegar a 1.000 millones, y miren después lo que pasó, solamente en 200 años crecimos a 7.500 millones de personas. En esos 200 años, fíjense el crecimiento exponencial, y principalmente en los últimos 50, tenemos que analizar qué sucedió en el mundo, o sea, en estos últimos 200 años que nos trajeron hasta este punto. Y las proyecciones, ¿no? O sea, bueno, llegamos hasta este punto en los últimos 200 años, y las proyecciones que tenemos de aquí en adelante, tanto 2050 como 2100. Las proyecciones nos dicen que vamos a ser 11.000 millones de personas en el planeta para el año 2100. Entonces, decir, bueno, analicemos qué pasó en estos últimos 200 años, por qué, ¿no? Y tuvimos las revoluciones industriales. Entonces, si bien las revoluciones industriales nos generaron una mejora en la calidad de vida, en la medicina, en la salud, en el aumento de la expectativa de vida, ese crecimiento poblacional, digamos, fue muy desordenado, ¿no? Tuvimos la primera revolución industrial con la producción de las máquinas a vapor, después la segunda con la producción en masa, las grandes factorías,
la electricidad, la tercera con el uso de las computadoras, y ahora empezamos a transitar la cuarta, que ahora vamos a mencionar un poquito de qué se trata. Pero lo importante es decir, bueno, que en todos estos usos de la tecnología fue tan rápido que nos estamos dando cuenta ahora que generamos un agotamiento de estos recursos. Y esta cuarta revolución industrial, como toda revolución industrial, o sea, se da cuando hay una revolución demográfica, cuando relacionada con lo agrícola, con la tecnología, con la movilidad, con las finanzas, con la educación. Pensemos lo que nos pasó en este año y medio a partir de la pandemia de COVID, cómo fue cambiando también la educación, el trabajo, las distancias, ¿no? Esto que estamos hoy teniendo esta clase virtual, que hoy es tan habitual y tal vez hace 2 años no era tan habitual hablar de esta virtualidad. Bueno, cómo se están acelerando los tiempos y que esta cuarta revolución industrial en la que estamos a una gran velocidad es mucho más compleja que las anteriores, porque tiene muchísimas variables que se interrelacionan y que interactúan, pero a diferencia de las anteriores, a donde el concepto estaba en cómo hacíamos funcionar una máquina, en esta cuarta revolución industrial, el concepto es cómo modificamos nuestra forma de vida, ¿no? O sea, y cómo consideramos el factor humano de aquí al futuro. Y ahí tenemos que empezar a ver si, bueno, esta cuarta revolución industrial necesariamente tiene que ser verde. ¿Por qué? Porque el modelo de consumo lineal está haciendo que agotemos nuestros recursos. No sé si todos conocen lo que se llama el Overshoot Day, que es el día que agotamos nuestros recursos que la Tierra nos puede dar en un año. Esto se mide desde los años 70, fíjense en el gráfico, que año tras año vamos retrocediendo en esta fecha, ¿no? En Argentina acaba de ser hace unos pocos días, el 26 de junio, que esto significa, hagamos la comparación de que es que a mitad de año nos gastamos el dinero que tenemos para vivir todo el año, ¿no? O sea, esto es el 26 de junio, en Argentina nos gastamos todos los recursos que la Tierra nos puede dar y todo lo que del 26 de junio en adelante estamos utilizando es como que lo estamos tomando prestado, robado, porque no se puede regenerar, o sea, lo estamos robando para las generaciones futuras. Esto cada vez se acelera más, ¿no? Y si vemos los distintos países, o sea, el grado de aceleración en los países más industrializados del mundo, vemos que cada vez se acelera más. Y las curvas, como ven el gráfico en el 2020 que bajó, cuando la tendencia de la curva baja y hay una depresión y una reducción en el índice, son por las crisis económicas, con lo cual está comprobado y directamente relacionado que la actividad económica como tal, digamos, afecta a la utilización de recursos y a la contaminación del ambiente. En la plena pandemia salían todas las noticias en los canales de noticias, como cuando fue en marzo, abril del año pasado, los ríos estaban más claros, los canales de Venecia, el aire en las principales ciudades del mundo era más puro y había menos concentración de nitratos. Bueno, todo eso porque había bajado eh, la actividad industrial. Lo que tenemos que tratar es que ahora que somos conscientes de eso y que tenemos toda la información de que eso es cierto, porque muchas veces se decía que la acción del hombre no impactaba en el cambio climático, bueno, esperar que no tengamos un nuevo rebrote y que este día de agotamiento de recursos siga creciendo, sino que logremos cambiar la tendencia de la curva y empezar a ir para abajo. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? O sea, bueno, inevitablemente creo que llegó el momento que tenemos que cambiar, que es tiempo de cambiar. Ahora, ¿es posible? ¿Estamos a tiempo de cambiar y evitar un colapso biosistémico? Y cuando hablamos de colapso biosistémico, hablamos de las especies en extinción, que día a día tenemos millones de especies, tanto de flora, de fauna en extinción, producto a esta depredación de recursos que estamos haciendo. La necesidad de actuar ya, ¿no? ¿Por qué?
porque teníamos estimaciones de que en el año 2007 pronosticaban que recién al 2030 íbamos a tener emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? de dióxido de carbono, de mayores a 43 gigatoneladas, pero en 2019 ya superamos las 40. O sea, y se estimamos ahora que las nuevas mediciones dicen que si seguimos de la misma forma, en el 2030 vamos a superar las 56 gigatoneladas. Y pensemos que el objetivo que tenemos que lograr a 2030 es que el mundo tenga aproximadamente la mitad, 20 gigatoneladas. Eso para que no se eleve la temperatura en más de 1,5 grados, de acuerdo a la temperatura del planeta, a lo que eran los niveles preindustriales. ¿Por qué? Porque eso generaría daños irreversibles, ¿no? En todos los ecosistemas. Ahora, fijémonos qué viene pasando. No se está avanzando, sino que año tras año estamos creciendo con las emisiones, y si hubiéramos empezado en 2010, había que reducir emisiones un 3% anual. Si hubiéramos empezado en el 2020, un 7,6%. Ahora, si empezamos en 2025, es un 15% anual de reducción de emisiones. Entonces acá empieza a radicar la importancia de que absolutamente todos los rubros, todos los profesionales, todos los emprendedores piensen y desarrollen proyectos sustentables, proyectos de triple impacto. Principalmente tenemos los rubros de mayor emisiones, la generación de electricidad, el agro, el transporte y la construcción, ¿no? Ahora, hay apoyo internacional para esto y hay consenso internacional para esto. El pasado, tanto en diciembre como después con la asunción de Biden en Estados Unidos y la reinserción de Estados Unidos en el Acuerdo de París, todos los líderes internacionales aumentaron su ambición climática, ¿no? Ahora, ¿es suficiente? No, porque la verdad que viene año tras año creciendo los indicadores negativos. Pero para lograr este objetivo hay un consenso común, y acá entramos a nuestra caja de herramientas, ¿no? Que es el tema que nos convoca hoy, que son los ODS. Nuestra caja de herramientas para lograr estos objetivos son los objetivos de desarrollo sostenible. Que los objetivos de desarrollo sostenible son el nuevo eje de gestión, tanto a nivel público como privado. Es el lenguaje común, es un lenguaje universal que tenemos que hablar entre todos, tanto el sector público como privado, sociedad civil, y tenemos que estar de acuerdo que realmente estos 17 objetivos son 17 derechos básicos de la humanidad, y que son universales, ¿no? O sea, y transversales para absolutamente todas las profesiones y todas las actividades. Entonces, ¿qué son los ODS? Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se firmaron en el Acuerdo de París en el año 2015, son 17 objetivos que tienen 169 metas con 231 indicadores. Es un acuerdo de adhesión que firmaron 193 países, digamos, cuyos principales ejes son la inclusión social, la protección ambiental y el crecimiento económico. Y acá es importante destacar, porque cuando hablamos para el sector privado, entender el crecimiento económico de manera diferente a lo que veníamos entendiéndolo hasta ahora, que una empresa no solamente tiene que cumplir el objetivo de rentabilidad, sino que acá tiene que cumplir los 3 objetivos a la vez. O sea, una empresa mirada de aquí hacia el futuro, digamos, no va a ser viable si no cumple en la misma forma y en paralelo con estos 3 objetivos. Como les decía, desde el año 72 que se está trabajando en lograr este acuerdo climático entre la mayoría de los países del mundo. Se logró en 2015, tuvimos en el año 2000 los objetivos del milenio, pero la diferencia de los objetivos del milenio con los ODS es que los ODS por primera vez incluyen a lo que es el sector privado y la asociación civil e instituciones. Los objetivos del milenio estaban destinados al sector, digamos, público, eran acuerdos entre las naciones, solamente para los países en vías de desarrollo,
En cambio, los ODS son universales, son para todos los países y para todos los sectores, y de hecho, los ODS exhortan al sector privado y lo invitan a participar como actores fundamentales, que sin la ayuda del sector privado y de la asociación y de las instituciones no se puede cumplir. Dentro de sus premisas básicas, la principal es no dejar a nadie atrás. O sea, hoy ya sabemos en el mundo la desigualdad que hay y los niveles de pobreza, y tenemos que entender que el desarrollo futuro es sin dejar a nadie atrás. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos, estos 17 objetivos que tienen que ser y formar parte de todos sus emprendimientos y de todos sus proyectos? Son estos, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Si uno, no sé si todos los conocían o habían escuchado hablar algo de los objetivos de desarrollo sostenible, yo les cuento la primera vez que tuve contacto, ¿no?, con los ODS, si bien ya conocía los ODM, pero los ODS parecían muy abstractos, ¿no? Porque decíamos, bueno, tengo 17 objetivos, pero y ahora nos dicen que desde la sociedad civil y desde los privados tenemos que colaborar con hambre cero, y decíamos, qué difícil, ¿no? ¿Cómo cómo lo podemos ejecutar o cómo esto se va a llevar a cabo? Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir bajando a piso para llegar tanto a nuestras empresas o a nuestros hogares y poder colaborar con estos objetivos universales y de lenguaje común para todo el planeta. Primero tenemos 5 elementos esenciales y a donde empezamos a ubicar y a clasificar a cada uno de los ODS. O sea, tenemos las alianzas, que son fundamentales, o sea, entre empresas, entre organizaciones, entre personas. Tenemos que proteger el planeta, proteger los recursos naturales. Las personas, fíjense cómo los ODS ponen el eje, o sea, el elemento central en las personas, o sea, porque no existe, digamos, desarrollo sin un crecimiento personal y un desarrollo dejando gente atrás. O sea, la prosperidad y la paz en el mundo. Esos son los 5 ejes. ¿Qué formas tenemos de adaptarlos? Bueno, hay distintos manuales de adaptación, tanto para el mundo público, para el sector privado, y acá también les pongo un ejemplo para el sector educativo, si también hay algún docente dentro de los asistentes. Esta documentación se las podemos hacer llegar por email como documentación de lectura recomendada. Aquellos que quieran profundizar pueden comenzar con estos, donde para cada sector nos va a dar la recomendación de cómo trabajar con los ODS, cómo seleccionarlos, cómo localizarlos y cómo implementarlos. Entonces, igualmente los pasos son similares en todos los niveles, ¿no? Cuando hablamos de la aplicación y la localización de los ODS, tenemos 4 pasos. O sea, el primero es designar el punto focal, o sea, seleccionar el área y el equipo a cargo del proceso de la localización. Esa localización es identificarlos, o sea, identificarlos, y que algo muy importante en identificarlos es no pensar que en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, tenemos que hacer algo para cumplir con todos. O sea, sino que es los que nosotros identifiquemos aquellas metas y objetivos a los que podemos colaborar. Ahora vamos a ir viendo, ¿no?, en detalle, pero lo principal es eso. A ver, es diferenciarlos, porque esto es un concepto mucho más integrado a una cadena de valor que lo que era la responsabilidad social empresaria,
que, digamos, miraba mucho a la empresa hacia adentro, sino que esto es transversal a toda la cadena de valor, y que ahora vamos a ir viendo en ese escalonado cómo mis objetivos se tienen que alinear con, si yo soy una empresa, mis objetivos se tienen que alinear con los del municipio, con los de la provincia y con los del país, y después con los objetivos globales. Entonces, es muy importante que solamente veamos los que tenemos injerencia y no querer cumplir y hacer algo en todos. El segundo paso es un diagnóstico local, que tenemos que hacer un análisis de este contexto, de los actores, las capacidades que tenemos. Después, en este plan de localización es esta priorización, es decir, a ver, para mi negocio, para mi institución, para mi organización, ¿cuáles son los ODS prioritarios en los que vamos a trabajar? Bueno, estos 3, estos 2. O sea, no tenemos que trabajar sobre los 17. Y después, obviamente, trabajar con un monitoreo. ¿Por qué? Porque los vamos a medir con indicadores. Que esos indicadores, de acuerdo a la periodicidad que le demos, nos va a permitir medir cómo vamos. Es importantísimo que cuando hacemos este proceso, la línea de base sea lo más real posible. O sea, no, como decimos, no mentirnos al solitario, ¿no? O sea, que la línea de base de lo que medimos, lo que vamos a medir, de dónde partimos, sea real y concreto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo son las metas y los indicadores que nos encontramos cuando empezamos a leer y a abrir los ODS. Acá tomo el ejemplo del objetivo, el ODS número 7, de energía asequible y no contaminante, y por ejemplo, nos pone, ¿no? Bueno, en las metas, en este caso son las de Argentina, ¿no? Que nos dice, de aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Entonces, primero vemos el objetivo, que es global, las metas, que es dónde vamos a estar en 2030, y después los indicadores es cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a cumplir. A partir de estos indicadores son que se desarrollan los planes y programas. Todos los planes y programas para cumplir los distintos ODS los van a encontrar en los planes de acción climática, ¿no? Que tenemos los planes de acción climática nacionales, después también hay provinciales. Ahí es donde siempre recomendamos que cuando ustedes comiencen un proyecto, que sea un proyecto de triple impacto, puedan identificar cuáles son los ODS prioritarios que van a estar relacionados con sus proyectos y que vayan a buscar a los planes nacionales de acción climática o provinciales si ya hay algo relacionado con lo que ustedes quieren plantear. Porque ahí va a ser mucho más fácil alinearlo, mucho más fácil después relacionarlo en la búsqueda de organizaciones aliadas, mucho más fácil relevar la información. Ahora vamos a ver cuando se trabaja con los indicadores cómo hacerlo. Entonces, en todos los ODS nos vamos a encontrar las metas y los indicadores. Vamos a tener, como veíamos antes, más de 231 indicadores. ¿Y qué pasa si hay un indicador que vemos, o sea, que hay una meta que aplica a mi proyecto, pero no tanto los indicadores? Bueno, los indicadores los podemos crear y ahora vamos a ver cómo. Un indicador, entonces, ¿qué es? Bueno, nos va a ayudar a entender a dónde estamos parados, ¿no? Con esa meta y con ese objetivo. Pero lo tenemos que medir a lo largo del tiempo. O sea, por eso ahora vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para que ese indicador sea válido. O sea, y cómo nos va a mostrar si estamos cumpliendo o no con ese objetivo. Algo importante, y capaz que es una oportunidad de mejora para los próximos años, cuando uno habla de los ODS no generan ninguna penalidad para ningún país, ¿no? O sea, los países están adheridos, tienen sus compromisos ambientales, pero no generan penalidad. Uno puede decir, bueno, de aquí al 2030 vamos a tener un 80% de las viviendas en Argentina con cloacas. Y bueno, ¿qué pasa si llega el 2030 y hay un 60%? Bueno, no hay penalidad. La verdad que ese sería un punto a mejorar,
¿Por qué? Porque obligaría a los países realmente a redoblar esfuerzos en aquellos puntos que no se está avanzando. Pero bueno, por ahora son de adhesión. Esa medición nos tiene que permitir identificar a dónde nos estamos quedando atrás, a dónde deberíamos redoblar esfuerzos y poder corregir, digamos, esas desigualdades. Algo importante, siempre tratar de buscar, trabajar con indicadores desde el concepto de la equidad, no de la igualdad. O sea, no de generar el mismo recurso para todos, sino que hablar de la equidad, de cómo hacemos que todos tengan las mismas oportunidades y el acceso a la misma calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de elegir un indicador, tenemos que tener en cuenta todos estos pasos, digamos, bueno, ver la situación actual, cuáles son las prioridades, esto que les decía, prioridades nacionales, prioridades locales, definir esas necesidades, para qué vamos a medir ese indicador, ver si los vamos a formular nosotros, establecer estas líneas de base, identificar las lagunas de recopilación de datos, que puede ser que no consigamos la información necesaria, ver el plan de acción, encontrar aliados, esto que les decía, que capaz que hay otras organizaciones que ya están avanzadas en la temática de nuestros proyectos y nos pueden brindar mucha información, y para nosotros sea construir a partir de lo construido. Y después que sean relevantes, que estén alineados con los conceptos de las metas, que también que se puedan comunicar a un público global, que los indicadores, digamos, los pueda entender todo el mundo, que no sea algo muy complejo. Si es muy complejo de entender, va a ser muy complejo de medir, y ese resultado, digamos, no va a ser claro en la interpretación. Entonces, cuando vemos lo que tenemos que tener en cuenta, y en este caso, un ejemplo de qué componentes tienen estos indicadores, vemos que tienen una definición, tienen un método de cálculo, ¿no? Tienen también una justificación, una fuente, o sea, acá en este caso es el censo, y acá importante, por ejemplo, hoy el censo que se hace cada 10 años y que todavía no se volvió a hacer, a la velocidad que estamos en la cuarta revolución industrial, hablar de 10 años para mediciones es muchísimo. Ahí la recomendación es que traten de buscar indicadores con una periodicidad más rápida. Hay que ir desagregándolo y ver las limitaciones que tiene y a cargo de quién, de qué organismo está la medición. Entonces, ahí es donde vamos a ver en cada uno de los ODS cuáles son los que tenemos que elegir. Es un trabajo largo porque pensemos que tenemos 169 metas y más de 230 indicadores, pero sí vale la pena identificar nuestros emprendimientos y nuestros proyectos con cuáles son los ODS prioritarios. Después, con más tiempo, pueden ir a medida que van incorporando los conceptos, se van a dar cuenta solos cuáles son los otros ODS, cuando se empiezan a familiarizar con los conceptos, a los que también podrían medir y colaborar. Y ver cómo estos ODS como una oportunidad para sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque adecuarse a los ODS, incorporarlos en nuestros negocios, nos va a dar, primero, acceso a nuevos mercados. Y ahora vamos a ver qué está pasando con los nuevos consumidores. Ahorros en costos, porque sin lugar a dudas, cuando hablamos de optimizar, de eficiencia energética, de energías renovables, de reciclaje, de economía circular, todo eso naturalmente nos va a llevar a ahorros en costos. Nos va a facilitar generar alianzas con otros actores del negocio, porque vamos a encontrar en el camino otras empresas, otras organizaciones que también están empezando a trabajar con la localización de los ODS. Podremos lograr contratos con el sector público porque en la medida que el sector público va avanzando, va a empezar a ser requisito que la contratación, la compra sustentable, y es mejor, digamos, uno ya tenerlo incorporado en su empresa y no tener que, cuando ya sea una condición
o sea, excluyente pararnos en el mismo lugar que cualquier otro competidor. O sea, nos va a mejorar la reputación de la empresa y la confianza de la marca, y nos va a permitir adelantarnos a distintas normativas, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de que en Europa se está instaurando el impuesto al carbono y que puede llegar a existir barreras arancelarias para aquellos países o empresas que no tienen programas de sustentabilidad. Bueno, tenemos que pensar que eso, hasta que sea normativa en Argentina, puede ser que sean unos años más, pero nos va a encontrar ya preparados y va a ser una ventaja competitiva si ya lo tenemos listo y no nos agarra sobre la marcha teniendo que cumplimentarlo después, que es mucho más difícil. Entonces, en esas nuevas oportunidades que surgen para los emprendedores, vemos el nuevo consumidor, ¿no? Y acá compartirles algunos datos de un estudio de Mercado Libre sobre el crecimiento del consumo sustentable, ¿no? Y principalmente en este último tiempo de pandemia. O sea, Mercado Libre, desde hace ya varios años, desde 2016, creó una categoría de productos sustentables y fíjense ustedes el crecimiento exponencial que tuvo, de menos de 1 millón de sesiones en 2016 a más de 7,5 millones de sesiones en 2020. Entonces se ve una marcada tendencia para este nuevo consumidor y que particularmente está encabezado por los millennials, por consumidores de entre 18 y 35 años. Este consumidor, fíjense, se han multiplicado los usuarios, las ventas, y lo importante es el dato que el 62% de los consumidores de los productos sustentables son leales, o sea que es un estilo de vida, no es algo circunstancial, decir, bueno, compré un producto sustentable. Entonces, las empresas tienen y tenemos que adaptarnos y entender que hay que trabajar porque este nuevo consumidor va a dejar de seleccionar a las empresas, porque hoy tenemos muchísima información. Entonces, aquella empresa que el consumidor entienda o vea que no cumple o que no tiene un plan un programa de sustentabilidad, no la va a seleccionar. O sea, no es casualidad que Burger King tenga ya en su menú una hamburguesa vegana. O sea, no es caso. Ahora vamos a ver el caso cómo lo comunica McDonald's. Entonces, todas las empresas tienen que aceptar que o van hacia el desarrollo sostenible o realmente van a desaparecer. Fijémonos estos ejemplos de Adidas, cómo comunica que realiza zapatillas a partir del reciclaje de los plásticos. Fíjense estos ejemplos también en juegos educativos. Fíjense, o sea, el Lego tradicional, como también va dirigido hacia los chicos, es decir, bueno, el Lego de la planta solar, ¿no? O sea, cómo va cambiando también, o sea, el Monopoly Green, o sea, el Monopoly, un juego clásico donde se basaba, era un juego de puro capitalismo. Bueno, ahora el Monopoly Green hay que generar proyectos sustentables. Fíjense McDonald's, si uno entra a la página de Arcos Dorados y ve la contribución de los ODS, empieza a explicar en cada uno con un lenguaje muy sencillo, empieza a explicar en cada uno qué acciones hace en cada uno de los ODS que ellos identificaron como prioritarios, ¿no? Entonces, empezar a analizar eso e identificar las distintas empresas. En Argentina hay más de 200 empresas que ya generan reportes sobre los ODS. Algo interesante, que no tienen que ser todas empresas multinacionales o empresas grandes, también se encuentran muchas empresas pyme. Si bien a veces cuesta mucho para las pymes pisar, como decir, frenar un poco, pisar la pelota y tomarse el tiempo para poner la estrategia como columna vertebral en los ODS, porque digamos, la urgencia a veces de la economía argentina y la realidad argentina
nos lleva a trabajar con una velocidad frenética que nos impide ver esto, pero justamente que estén participando de estos espacios, que puedan interiorizarse en los ODS, sirven para esto, para decir, ojo, estamos viendo que hay una nueva forma de gestión, un nuevo lenguaje común en el que tenemos que trabajar y que es imperioso incorporarlo cuanto antes, ¿no? Y desde el lado, digamos, de las universidades, también hay un rol muy importante desde la investigación, o sea, desde lograr innovaciones, o sea, bueno, estos talleres a donde se tiene que lograr generar nuevas startups, nuevas empresas, nuevos emprendimientos, y brindar la información para que esos emprendimientos nazcan como proyectos de triple impacto y no que no sean emprendimientos que nazcan bajo modelos mentales antiguos, digamos, de que ya caducaron, sino que tenemos que hacer que esos emprendimientos sean emprendimientos de triple impacto. Y la universidad es un apalancador, ¿no? de todo esto, tanto desde la parte de educación, de la búsqueda de recursos también, de poder brindar la infraestructura para hacerlo. Entonces es fundamental el rol que pueden desarrollar desde la universidad y para los alumnos poder aprovechar toda esa infraestructura para apalancar y facilitar el desarrollo de los proyectos. Y después cada uno desde nuestras casas, ¿qué se puede hacer? Bueno, también en la documentación de lectura les envío una guía de 170 acciones diarias para también pensar que no tenemos que ser una multinacional, no tenemos que ser una empresa. Hay pequeñas acciones que cuando las vemos decimos, pero si todas las podemos hacer. O sea, todos podemos cerrar la canilla para no desperdiciar agua. Todos podemos apagar las luces de habitaciones vacías. Todos podríamos donar libros a bibliotecas de escuelas, libros que ya leímos y que no estamos utilizando y que a otros les pueden servir. Educar sobre la igualdad de género a nuestros hijos, y educar con el ejemplo. Reparar las fugas de la casa de una canilla, tanto también después en lo que son aislaciones para transmitancia térmica y la climatización de los hogares. Compartir las destrezas con los que las necesitan. Y esto es fundamental porque también esto es algo que es trabajar con nuestro tiempo y dedicarle nuestro tiempo, trabajar con apoyo escolar a chicos que lo necesitan, con tutorías a emprendedores en distintas incubadoras, en la universidad, o sea, apoyar a los jóvenes emprendedores y poder transmitirles no solo un poco de experiencia, sino que las destrezas, esas habilidades que nos destacan, decir, bueno, ¿cómo te ayudamos a que tengas un crecimiento más rápido? Entonces, todas esas acciones, y hay 170 en esta guía, que están al alcance de todos, ¿no? Entonces, a partir de que sabemos que tenemos todas estas herramientas disponibles, solo nos queda decir, bueno, como emprendedores, ¿qué rol vamos a elegir? ¿No? Con nuestras empresas, con nuestros emprendimientos, nuestras organizaciones, ¿qué vamos a hacer? O sea, no vamos a hacer nada y nos vamos a quedar parados en lo que dice la ley, porque las leyes están atrasadísimas en función de todo lo que está pasando en esta cuarta revolución industrial a una gran velocidad. Vamos a hacer lo que sea rentable y decir, bueno, y caer en el greenwashing, de decir, bueno, decimos que esto es sustentable porque está de moda. La parte que nada más nos toca, que es decir, bueno, tratamos de no contaminar, compensar el impacto. Después tenemos realmente decidir no hacer daño y decir, bueno, tengo que tener un impacto cero de mi negocio, o realmente ser generosos y trabajar en una economía regenerativa. Yo los invito a sumarse a trabajar en la regeneración. ¿Por qué tenemos que trabajar en la regeneración? Porque ya nos venimos tomando prestado, como vieron en el Overshoot Day,
recursos que no eran nuestros. Así que bueno, con esto para finalizar, muchas gracias a todos y abierto a preguntas, consultas, dudas, debate, lo que gusten. Muy bien, gracias. Ahí está Valeria, me sumé. Soy Esteban otra vez. Estuve en la charla la vez pasada, gracias Martín. Pude ver solamente la última parte. Valeria, Sebastián, comentarios y de los participantes también. Y si no hacemos también un intercambio entre nosotros para dialogar. Creo que algo que estaría bueno comentar, Martín, es más sobre esta última parte, ¿no? De qué rol queremos asumir, relacionado con lo que habías dicho al principio, de que no es que tenemos que pensar en todos los objetivos. O sea, quienes están participando de este ciclo de charlas, si quieren sumarse con una idea, como una idea que todavía no está desarrollada, se acerca a los ODS. O sea, porque por ahí cuando fuiste al detalle y mostraste las fórmulas y todo el desglose, por ahí es demasiado, ¿no? Si vos les recomendarías ingresar por otro lado. A ver, el desglose es para que se vea que se puede bajar a piso y que no es algo abstracto. Justamente los ODS, digamos, cuando se llevan a la práctica, se pueden ejecutar en el día a día. Y la recomendación es esa, justamente lo que vos decías, Valeria, es trabajemos en identificar el prioritario. Digamos, cuando primero hacer una primera lectura de todos los ODS y decir, mi proyecto, ¿a cuál podría colaborar? ¿A cuál de todos estos ODS agrega valor? Entonces decimos, bueno, en el de educación, ok, bueno, empiezo a ver las metas. ¿Cuál es la meta que más se adecúa a mi proyecto? Bueno, este. Y así en ese caminito vamos a llegar hasta un indicador que es el que nos va a permitir medir y poner en marcha nuestro proyecto. Y bien, como vos decís, se arranca con una idea. Esa idea, cuando uno trata de buscar información, la verdad que los ODS son tan universales y abarcan prácticamente en esos 17 objetivos, encuadran casi todas las actividades que se nos puedan ocurrir, que en algún lado vamos a encontrar que nuestro proyecto puede entrar. Así que hay que animarse, que no sentirse abrumados por los ODS de pensar que son abstractos, sino que animarse y que se pueden ejecutar, y que además la recomendación es que para todas las startups y todos los proyectos y todos los emprendedores lo incorporen en el ADN, en el inicio. No es algo que decir, bueno, vamos a empezar y después vemos a qué ODS caemos. O sea, incorpórenlo en el ADN del proyecto, porque además, algo que hoy no nos dio, digamos, el tiempo para hablar, todos estos emprendimientos a la hora de buscar apoyo financiero, hoy el apoyo financiero les va a pedir que identifiquen el impacto social, el impacto ambiental, y a cuál de los ODS está vinculado, con lo cual es el lenguaje común para después tener ese apalancamiento financiero. ¿Puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yolanda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Usted sabe que mi proyecto, o sea, mi idea, la quiero llevar a cabo a partir del año que viene, empezar a organizarla, porque la idea ya la tengo hace bastante tiempo, que es abrir una escuela de enfermería en una zona rural de Santiago del Estero. Uh-huh. ¿Y usted qué me recomienda? ¿Armar el proyecto y después presentar para buscar colaboración o directamente llevarlo al Estado? A ver, yo lo recomiendo es empezar a trabajar en ese anteproyecto, identificando cuáles son los ODS, en este caso el prioritario creo que sería salud y bienestar, y dentro de ese ODS buscar indicadores en los cuales su proyecto genera un cambio sustancial en la comunidad donde va a estar emplazado. O sea, y bueno, en la comunidad y en Nación serviría mucho, porque venimos de una cultura indígena nosotros, y ya por naturaleza son observadores los chicos de la zona, ¿sí? Desde que tienen 1 año ya pueden diferenciar quién camina mal, quién ve mal, tienen una capacidad de observación terrible. Y el beneficio sería
tanto para el Estado, porque saldrían enfermeros de este lugar con gran capacidad de aprendizaje, y otra de las cosas, bueno, beneficiar a los chicos del lugar para que puedan seguir una carrera, porque acá son muy limitadas las cosas que pueden seguir los muchachos, es solamente ser policía, gendarme o maestros, y creo que eso ya... Bueno, ahí perfecto, porque tiene otro ODS prioritario, que es trabajo decente. O sea, claro. con salud y bienestar, trabajo decente, bueno, y educación de calidad, serían los 3, digamos, ODS para basar su proyecto. O sea, y a partir de ahí, ver qué indicadores, justamente en esos 3 ODS, tiene que buscar cuáles son los indicadores de cantidad de profesionales de la enfermería que hay en la provincia, o cada tantos habitantes, y ver cómo su proyecto puede mejorar sustancialmente la salida laboral de la población del lugar. Perdón, un tema importante que señalaba. Excelente la charla de Martín, realmente con una serie de conceptos muy sustanciales que habrá que ir decantando, pero aprovecho para pasar un aviso publicitario desde la Oficina de Innovación, que también es una oficina de vinculación, como dijimos en la charla pasada. La universidad tiene muchísimos recursos, tanto humanos como físicos, y en todos estos proyectos que Martín señala y todos estos objetivos, que son muchos y de muy variada índole, es importante la construcción de redes profesionales y humanas. Entonces, me parece importante que dentro de la Universidad Maimónides también quienes intenten o hagan el esfuerzo de tener un proyecto innovador, busquen profesionales que los acompañen. Seguramente en algún lugar de la cadena de valor va a haber algún profesional de la universidad que puede darles una mano, desde lo legal, contable, desde algún proyecto de biotecnología, posgrado de veterinaria, o sea, inspeccionen la página web de la universidad y van a ver la cantidad que tienen de tanto carreras de pregrado como de posgrado y profesionales que les pueden dar una mano. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y nuevamente, Martín, muchas gracias por la charla, realmente conceptos muy valiosos y muy interesantes. Bien. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Bueno, todo emprendimiento tiene que tener primero un proyecto que nace de uno mismo, y ese proyecto se va dando con objetivos que uno tiene con la mirada siempre a futuro. Yo tuve un proyecto de cuando empecé a estudiar medicina de joven, y trabajé, me recibí, y había que anexar más cosas, recursos humanos, el derecho tiene que ver ahí. Entonces me metí a estudiar hasta recursos humanos, estudié derecho, soy abogado también, así que hice protocolo de buena praxis médica. El sueño mío de niño fue tener una clínica, y se me complicó con los años. Me enfermé. En primer lugar, mi futura esposa falleció cuando así que estábamos por casar, éramos jóvenes. Y hasta que me decepcioné, comencé a investigar sobre el cáncer, armé un pequeño policonsultorio. Y entonces comencé a investigar por mi padre también, que era ya grande, 103 años, sobre el cáncer de próstata, ¿no? Mi padre lo mejoré, a otros amigos también los ayudé, y sigo con esa idea, y espero que este año, a fin de año, tengo la idea, el sueño de la fundación. Así que voy a necesitar siempre colaboradores a mi lado. Mi hermano me apoya, mi hermano también está en la medicina, estudió ahí en ustedes, en la Universidad Maimónides. Y entonces vamos a tener un apoyo para fin de año, siempre con la idea a nivel nacional de apoyo para hacer tratamiento de prevención del próstata. Siempre tenemos que tener objetivos claros y metas claras, y siempre en la proyección hacia ese sueño, siempre lo tienen con el objetivo de lograr y concluir. No va a ser fácil, tampoco es difícil, pero siempre tenemos que seguir empecinados en lograrlo. Perfecto, José. Bueno, felicitaciones por el emprendimiento y ojalá lo puedan alcanzar con éxito. Sí, está claro que nosotros acá tenemos varios objetivos. Uno, poder lograr que tengamos ideas
de proyectos innovadores y emprendedores para Explorer del Banco Santander Río, pero por otro lado también alimentar posibles proyectos futuros a desarrollar dentro de la universidad o con la universidad, porque algunos pueden no entrar necesariamente en la convocatoria Explorer por una cuestión de edad y que sean estudiantes universitarios y demás, y otros que tal vez, justamente porque no cumplen esos requisitos o porque quieren hacer el proyecto en otro momento, por ejemplo, el año que viene, y quieran emprender en otro momento con otras características. En ambos casos, nosotros desde la Oficina de Innovación y la Cátedra de Emprendedorismo y la Secretaría de Extensión nos vamos a apoyar. Pero quiero que sepan eso, que todos los proyectos y todas las ideas para nosotros son súper válidas, entren a alguna convocatoria o a otra, ¿sí? Y por lo tanto, sea cual fuera el caso, desde nuestro área los vamos a acompañar. Así que creo que, porque estamos muy en hora, creo que Valeria va a coincidir y Martín también, Sebas también, que podríamos ir despidiéndonos, agradecer la participación de todos, estamos dispuestos y disponibles para que nos escriban a nuestros correos. Valeria ya anticipó que vamos a subir el material y demás para que todos lo tengan, y que nos vamos a ver la semana que viene, el miércoles 21, en este mismo horario, ya para trabajar un poco más con el tema de las ideas y cómo podemos ir avanzando en la identificación de esa idea, la dimensión de esa idea, contrastar esa idea con el entorno, con las oportunidades, con lo que podemos hacer. Así que los esperamos a todos el próximo miércoles 21 de julio a las 15:30. ¿Sí? Valeria. Así es. El cierre, con recordarles que seguimos con este ciclo de charlas y, como bien decía Esteban, que todo lo que quieran escribir, ahí les vuelvo a dejar los mails, tanto del área de extensión universitaria como la oficina de innovación. Si quieren ir comentando sus proyectos más personalmente, empiecen a mandar mails. Y si no, nos vemos el miércoles que viene.